Esta presentación sobre cómo escoger el mejor dispositivo para controlar el asma de mi paciente se refiere fundamentalmente a la terapia de mantención más que al tratamiento de la crisis aguda de asma. No tengo ningún conflicto de interés con tecnologías o productos mencionados en esta presentación. La terapia inhalatoria es una ciencia bastante joven. Si nosotros observamos esta línea de tiempo, vemos que los primeros nebulizadores de vidrio fueron inventados después del año 40 y el primer inhalador presurizado, Medihaler, con boquilla larga, es del año 56. Los primeros inhaladores de polvo seco, un poco antes del año 70, y el primer presurizado propulsado por hidrofluoroalcanos es del año 94. Quizás en los últimos 20 años los avances más importantes han sido la aparición del nebulizador de Maya y el dispositivo Respimat y otros avances en otros productos de polvo seco. ¿Por qué es importante esta mirada histórica? Mark Sanders nos entrega esta frase en su interesante sitio web inhalatorium.com para el que le interese la historia de la terapia inhalatoria. El hecho que entender las invenciones del pasado es una gran ayuda para pensar en futuras soluciones. Yo agregaría y para evaluar también los nuevos productos. Primero se inventó el presurizado el año 56, era con boquilla larga. Las aerocámaras aparecieron después. No fue hasta la década del 80, con publicaciones clásicas como esta de Newman en tórax, donde se dieron cuenta que un inhalador usado a la boca fundamentalmente producía depósito orofaringio. El depósito pulmonar era menos de un 10%. Y esta publicación de Mirna Dolovich del 83 en el Chest, con la primera aerocámara Aerochamber, que en ese tiempo no era translúcida y bucal en adultos, demostró que lo que conocemos al usar una aerocámara, uno puede traspasar parte del depósito bucofaringeo al dispositivo, pero lo mejor de todo es que este 8,7 y este 9 no son comparables. Al usar una aerocámara valvulada y antiestática, el depósito pulmonar es mucho más homogéneo. Acá el depósito es más en las vías aéreas centrales. Por lo que se le empezó a dar en esa década de los 80 más importancia a las aerocámaras y ha sido más bien en este siglo y en los últimos 15 años más o menos han aparecido aerocámaras de mucho mejor calidad. La aerocámara Vortex, por ejemplo, es de aluminio y no tiene estática. Otro modelo interesante puede ser esta OptiChamber Diamond, que puede ser usada tanto bucal como con interfaces que son a partes grande, mediana y pequeña. Es muy importante que la interfase sea siliconada, blanda, suave, gentil en la presión que debemos aplicar contra el rostro del paciente cuando hay que utilizarla, pero al mismo tiempo debe poseer una firmeza que nos permita hacer un selle en el rostro del paciente. Después de los 4 o 5 años, cuando el paciente ya es capaz de respirar por boca y no necesita una interfase nasobucal, lo ideal es pasarlo entonces a una aerocámara bucal. En nuestro medio, quizás puedan ser conocidas las que voy a mostrar ahora. Esta Aerochamber modelo lactante de 1 a 5 años es bastante interesante con su válvula inspiratoria en el cuerpo y la válvula expiratoria en la interfase y una señal testigo que se mueve en cada respiración para poder contar las respiraciones del paciente. Otro modelo interesante de comentar es la Volumatic, de un volumen mayor, 700 ml, de uso bucal y que tiene la válvula en su boquilla, de modo tal que permite el paso del medicamento hacia el paciente cuando éste inhala y cuando exhala, la tapita se cierra saliendo el aire exhalado por unos orificios laterales de la boquilla. Todas las aerocámaras, para ser llamadas así, deben ser de plástico antiestático y con válvula inhalatoria y exhalatoria. Si no cumple esa condición, más bien estaríamos en presencia de un espaciador, aunque también hay aerocámaras valvuladas no antiestáticas. Esas consideraciones podemos hacer cuando vemos dónde se deposita el aerosol.
En esta publicación, que ya es la cuarta edición de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio del año 2017, nosotros podemos ver que el depósito bucofaringeo es máximo cuando usa un inhalador directo a la boca y también en los polvos secos por el mecanismo de uso del medicamento de polvo seco. Lo interesante es la franja azul, que es el depósito pulmonar, donde nosotros vemos que al usar un presurizado con espaciador, un poco más de 10%, con una aerocámara valvulada pero no antiestática podríamos llegar al 20% y el depósito mayor se produce con un presurizado y la utilización de una aerocámara válvula de un plástico antiestático, donde en este gráfico llega al 40%. El nebulizador JET, por cierto, una fracción mucho menor, y quizás si el polvo seco pueda estar un poco subestimado aquí, ¿eh? Con mejor técnica, los reportes más modernos dan una fracción un poquito superior. Yo agregué a la figura del Respiratory Care esta franja que inventé para Respimat, donde en adultos se ha reportado depósito pulmonar sobre 50%. Así que en el manejo crónico del asma, nuestra opción, por supuesto, que vamos a recomendar va a ser esta. ¿Cuáles son los factores generales que influyen en la estabilidad y en el grado de depósito que va a tener este aerosol en la vía aérea? Los podemos agrupar en 4 categorías: los dependientes de la partícula, del aerosol mismo, del paciente y de los equipos utilizados. Dentro de la partícula, su tamaño y su masa son muy importantes. Partículas grandes y más pesadas, sobre todo si son veloces, van a tender a depositarse en regiones más proximales de la vía aérea. La higroscopicidad se refiere a la capacidad de ganar humedad. En cuanto al aerosol mismo, el tamaño de la partícula va a ser muy importante. La temperatura y humedad del gas. Sabemos que en los pacientes que están con soporte respiratorio muchas veces la humedad juega en contra del depósito pulmonar, pero no se puede dar soporte respiratorio con un gas seco y frío. Siempre tiene que haber una relación entre la temperatura y la humedad del gas. Este es el acondicionamiento del gas, que deberá ser lo más parecido a lo que hay en la vía aérea, con 37 grados y sobre 95% de humedad. En las propias del paciente, la edad. Un paciente pequeño que puede ser irritable, pensemos en un lactante enfermo, va a ser difícil de poder inhalar o nebulizar, ¿cierto? Va a tender a rechazar la terapia, más aún si está enfermo. En ese sentido, hay que tratar de hacer lo posible para que el paciente no llore cuando estamos administrándole la terapia inhalatoria, ya que el llanto tiene una inspiración veloz y breve seguida de una exhalación muy larga. Eso atenta contra el depósito pulmonar. Y por supuesto en los equipos va a ser importante qué dispositivo estamos utilizando: un nebulizador, un presurizado, un polvo seco o un dispositivo de nube suave llamado Respimat. En general, como aquí estamos hablando de terapia más bien de mantención del asma, no aplicaríamos tanto en este momento el concepto de nebulizador, aunque los vamos a recordar. Y por supuesto el tipo de aerocámara que estoy utilizando, válvula, antiestática, con la correcta interfaz. Se reconocen varios mecanismos de depósito pulmonar de aerosol. Vamos a repasar 3. La impactación. Estas dos partículas roja y azul van viajando a la misma velocidad por la vía aérea, pero la roja tiene más masa y es más veloz. Y entonces, por fenómenos de inercia, no puede seguir el flujo, impacta en la carina, mientras que la partícula azul, más pequeñita, puede virar en esa bifurcación, en esa carina, y seguir el flujo y depositarse en un terreno un poco más profundo, un poco más distal. La difusión se refiere al depósito pulmonar azaroso que se produce por el movimiento browniano de las partículas y es un mecanismo menor de depósito en la vía aérea. No merece mayor atención en este momento. Lo que sí tenemos que destacar es el mecanismo de sedimentación. Cuando la partícula enlentece de tal modo su viaje y la gravedad actúa sobre ella, entonces la partícula se deposita en la vía aérea, sedimenta. Este es el mecanismo que hay que favorecer en la terapia inhalatoria. Cuando un paciente hace una apnea, por ejemplo, después de usar un Respimat o un polvo seco, lo que estamos haciendo es favorecer la sedimentación.
Mientras más pequeño el paciente, y sobre todo si está enfermo, puede ser más difícil llegar a los terrenos distales de la vía aérea, siguiendo con nuestro ejemplo de las partículas que viajan a igual velocidad, pero tienen diferente masa. Entonces vemos que a medida que el paciente vamos considerándolo de menor edad, por ejemplo en este niño ya son dos las partículas que van a depositarse en la pared y una sola que queda disponible para continuar su viaje en la vía aérea. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un niño más pequeño o en un lactante, sobre todo si está enfermo, se hace aún más difícil este viaje hacia terrenos distales de la vía aérea porque se produce mucha impactación en los terrenos proximales, sobre todo con flujos turbulentos. Bueno, y si nosotros hacemos la consideración de dónde queremos llegar con nuestra terapia, podríamos pensar, si consideramos que los receptores beta 2 están hasta los bronquiolos terminales, donde ya desaparece el músculo al pasar a la generación de los bronquiolos respiratorios, sería hasta la generación 15-16, donde nos interesaría llegar los bronquios de tamaño medio, donde se regula la resistencia al flujo de la vía aérea, es donde está el músculo liso. Nosotros estamos hablando del tratamiento del asma para controlar la inflamación y en ese sentido los corticoides inhalados juegan un papel fundamental en la terapia de control de esta enfermedad. Y si bien es cierto los receptores de corticoides se pueden expresar en toda la vía aérea, fundamentalmente lo hacen en el terreno distal. Por lo tanto, cuando un paciente usa corticoides inhalados, es ahí donde tenemos que llegar con nuestro medicamento, a la vía aérea pequeña, a la vía aérea distal, que mientras más pequeño sea el paciente, puede ser más complejo. Otros elementos que hacen difícil llegar a la vía aérea baja de un paciente con el aerosol que estamos generando son consideraciones anatómicas. Si comparamos, por ejemplo, un lactante versus un adolescente o un adulto, vamos a considerar que las fosas nasales son más pequeñas, son más estrechas y muchas veces en esta zona de la vía aérea hay presencia de secreciones o tenemos una sonda nasogástrica, lo cual hace difícil, si el paciente respira preferentemente por la nariz, que el aerosol pueda avanzar. En la boca, la lengua es proporcionalmente más grande y tiende a caer hacia atrás sobre la epiglotis. La epiglotis, como se observa en la figura de más abajo, conserva un ángulo menor en relación a la laringe de solo 20 grados, a diferencia de un adulto donde esto es 45 grados. Por lo tanto, es más fácil que el aerosol pase en esta geometría de la vía aérea que acá, donde se produce una estrechez. Otro punto estrecho en la vía aérea es la región bajo las cuerdas vocales, la región subglótica, ¿cierto? Con una laringe cónica, lo cual también produce depósito pulmonar. Hay una excepción donde el aerosol es benéfico por impactación, que es la adrenalina cuando tratamos croup. La región entonces más estrecha es la subglótica y la tráquea también entonces se considera más estrecha obviamente y también es más colapsable pudiendo sufrir fenómenos dinámicos de tráqueo o broncomalacia, lo cual también es desfavorable para la llegada de los aerosoles. Estos son todos factores anatómicos que dificultan la llegada del aerosol a la vía aérea baja. Bueno, vamos a hablar unas palabras acerca de los sistemas generadores de aerosol, porque cuando nosotros vamos a escoger cuál es la mejor terapia para el paciente, tenemos que conocer en qué se basan estos dispositivos, cuáles son las ventajas relativas que cada uno de ellos tiene, por supuesto cómo se utilizan para poder hacer la mejor elección dentro de las alternativas disponibles en el medio donde yo me desenvuelvo. Los inhaladores presurizados ocupan el primer lugar de esta lista porque evidentemente son los que más se utilizan, tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente del hogar. Han sido descritos como el avance más importante de la aerosolterapia después del año 50. Los inhaladores de polvo seco representan una atractiva opción por cuanto su gran ventaja es la alta fracción de depósito pulmonar.
Y los nebulizadores de pequeño volumen, la verdad es que en Chile no se aplican tanto en el ambiente hogareño para el paciente asmático, para otras patologías crónicas por supuesto que sí. En general no usamos soluciones de corticoides para nebulizar en el hogar, sino que se usan inhaladores presurizados con corticoides. Así que, si bien es cierto, vamos a mencionar un par de palabras, los nebulizadores no es el foco de la presentación de hoy día. Respimat, el dispositivo de nube suave, se ha agrupado aquí por algunos que lo consideran, por su mecanismo de generación del aerosol, como más correspondiente en esta ubicación más que más arriba en la tabla. ¿De qué va a depender el éxito de nuestra terapia inhalatoria? Bueno, de que seamos capaces de optimizar varios factores que hay que considerar. La formulación del medicamento, por supuesto, cuál es el generador de aerosol que estoy utilizando y cuál es la técnica de entrega. Si esto se hace de buena manera, el paciente va a inhalar una cierta cantidad de aerosol, una cierta masa, y según las propiedades de este aerosol generado y la geometría de la vía aérea y la mecánica respiratoria, por cierto, vamos a llegar a un depósito pulmonar en cierta cantidad y en cierto sitio, que ojalá sean un par de palabras sobre los inhaladores presurizados. Cuando uno presiona el canister sobre su cartucho plástico, lo que está haciendo es comunicar esta cámara dosificadora con el exterior a través de este orificio que tiene el vástago. Y entonces cuando este medicamento, que está a 4 o 5 atmósferas, se encuentra con el aire ambiente, se produce una verdadera ebullición y aquí por el agujero sale la nube o pluma. Un detalle interesante puede ser mencionar que cuando los presurizados pasaron de ser propulsados por clorofluorocarbonos a hidrofluoroalcanos, en general este agujero disminuyó a 1/3, el spray ya no es frío, la nube es más tibia y sale a una velocidad menor. Estos dispositivos son nuestros grandes aliados y deben ser siempre nuestra primera opción en terapia de mantención y también en terapia aguda. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, son portátiles y compactos, se necesita poco tiempo para dar su dosis y su costo es inferior comparado a nebulizar. Se puede usar en el ambiente hospitalario, en la urgencia y en el hogar. Su contenido, por cierto, es estéril. Ahora, no debiéramos usar inhalador directo a la boca y el patrón respiratorio ideal es difícil porque debiéramos ser capaces de respirar lento y profundo hasta capacidad pulmonar total, partiendo de capacidad residual funcional, y luego hacer una pausa o apnea para favorecer la sedimentación. Eso lo pueden hacer solamente los pacientes colaboradores, ¿cierto? Sobre 5 o 6 años. Si no tiene un cuentadosis, es difícil saber exactamente cuánto le queda. Si no se usa aerocámara, se produce un alto depósito orofaríngeo. Y tenemos un rango bastante limitado de drogas. Los polvos secos son dispositivos muy interesantes de considerar. Como requieren de una maniobra de apnea, no vamos a considerar su uso bajo los 5 años en general. Los dispositivos pueden necesitar tanto flujo como 60 litros por minuto en este FlexHaler o TurboHaler, o 28 litros por minuto como en este Discus, o flujos más altos de 60 en dispositivos de dosis única y uso de cápsula como este tiotropio de HandyHaler. Los inhaladores de polvo seco multidosis son los más utilizados. Y aquí vemos varios ejemplos. Ahí tenemos un Discus, un Ellipta, TurboHaler. Sea cual sea el tipo de polvo seco que estemos considerando, cualquier dispositivo no va a poder escaparse a estas consideraciones físicas de las cuales nos hablaba Richard Dalby ya hace casi 20 años. Muchas veces el polvo seco viene con un agregado que puede ser lactosa, debe desagregarse de su transportador y separarse para poder llegar a la vía aérea. Y según el tipo de dispositivo hay diferentes estrategias. El polvo seco puede chocar contra una rejilla para poder separarse,
o las cápsulas que se perforan pueden sufrir fuerzas de vibración, de impactación, de cambios direccionales para hacer salir el contenido de la cápsula y que ésta se separe. Fenómenos también de turbulencia dentro de estos tirabuzones pueden ser interesantes también para que las moléculas se vayan separando. Consideremos estos dos modelos, por ejemplo, en el modelo Discus, donde el flujo de aire está señalado por las flechas azules y se enfrenta entonces aquí cerca de la boquilla a un pequeño cuadradito donde está contenida la dosis para que el paciente lo pueda inhalar. En un turbohaler, por ejemplo, las entradas de aire están en la base, cerca de la rosca que gira, y acá abajo en la base del dispositivo ha quedado depositada la dosis que ha caído de esta zona, que es donde está contenido el polvo, y sube entonces por estos canales, y en la boquilla existen estos canales en tirabuzón, en trenza, donde ocurren fenómenos físicos que favorecen que el polvo seco se desagregue. Cada dispositivo está diseñado de un modo distinto, pero todos deben conducir a lo mismo, a poder entregar la mayor cantidad de dosis hacia la vía aérea del paciente. Los polvos secos son muy interesantes, pero dependen 100% de que el paciente lo use de modo correcto. Y es así como la Sociedad Europea de Respiratorio, en conjunto con la Sociedad Internacional de Medicina en Aerosoles, sacaron esta declaración en consenso en cuya declaración se mencionan 3 puntos que son los más importantes de considerar. La maniobra debe ser hecha inhalando lo más deprisa que se pueda desde el principio de la inhalación, y la maniobra de apnea que debe hacerse al final es fundamental, por lo menos de 6 a 8 segundos. Por lo tanto, el flujo no es acelerando, el flujo debe ser máximo desde el comienzo, con toda la fuerza del paciente en el menor tiempo posible, para después hacer la apnea de 6 a 8 segundos. Entonces los polvos secos son bastante ventajosos porque requieren poco tiempo para preparar la dosis, tienen contadores de dosis de diferentes tipos, pero en general los más modernos tienen números más grandes, son activados por la inspiración y son muy eficientes, pero dependen 100% del flujo inspiratorio. Ocurre en general alto depósito orofaringio, por lo tanto se recomienda al paciente enjuagar su boca después de utilizar. No se recomienda guardarlo en ambientes húmedos, ya que estos dispositivos son vulnerables a la humedad. Y el rango de medicamentos que existe en estos dispositivos es limitado también. Bueno, ¿cómo escoger al paciente al cual se le puede dejar polvo seco? Primero necesitamos la colaboración tanto en el flujo mínimo como en la apnea posterior, así que en general no se plantea su uso bajo los 5 años, 6, aunque en lo personal al paciente más pequeño al cual le logré dejar tenía 4 años 8 meses, pero nos aseguramos haciéndolo inspirar aquí en este silbato de entrenamiento de Turbohaler, donde si el paciente inhala con fuerza se escucha un silbido, y eso está indicando que el paciente está generando los 60 litros por minuto que se necesita para usar este dispositivo y otros de menos flujo. También podemos echar una mirada a la curva inspiratoria de la espirometría, donde flujos de 0,5 litros por segundo nos van a hablar de 30 litros por minuto, y de 1 litro por segundo nos van a hablar de 60 litros por minuto. O podemos recurrir a un in-check dial, que viene siendo algo muy similar a un peak flow meter, pero no expiratorio, sino que inspiratorio. Incluso esta pieza del equipo trae una pieza móvil para que nosotros podamos hacer coincidir con el agujero restrictor de flujo al tipo de inhalador que nosotros pensamos dejarle al paciente. Así que lo hacemos inspirar varias veces y podemos sacar una idea bastante exacta de cuál es el flujo inspiratorio del paciente y si el paciente tiene el flujo suficiente para dejarle el inhalador de polvo seco que nosotros necesitamos. Si bien es cierto, esta clase se refiere fundamentalmente a la terapia de mantención, no podemos dejar de mencionar una palabra sobre los nebulizadores tipo JET y los de malla. Cuando el flujo acelerado de aire u oxígeno a 6-8 litros por minuto pasa por acá,
A través de los capilares se absorbe líquido del nebulizador porque se produce una región de presión negativa aquí, ¿cierto? Un efecto Venturi. Y se produce una explosión de aire, como se ha llamado, el choque del líquido con la corriente de gas que rebotan contra este bafle y las partículas pequeñitas pueden ir viajando hacia el paciente. Las partículas más grandes van a tender a chocar contra las paredes o coalescer entre ellas y volver a la solución. Por cómo funciona un jet, la solución se va concentrando y enfriando y hay que nebulizar por 6 a 8 minutos. No más de 8 minutos. Es un error golpetear el nebulizador hasta que entregue toda su dosis. Es normal en un jet que el volumen residual o volumen muerto que queda al final de la nebulización sea 0,8 hasta 1 hasta 1,5. Bueno, y los nebulizadores de malla, que son uno de los avances importantes de la aerosol terapia en los últimos 20 años. Los podemos dividir en activos, si lo que vibra es la placa, que contiene muchos agujeros microscópicos a través de los cuales fluye la solución, generando un aerosol de muy buena calidad, con una alta fracción de partículas en el rango respirable, rápido, en 2-3 minutos entrega su aerosol. No se necesita diluir con suero fisiológico el medicamento. Y entonces desde la solución, cruzando estos microagujeros, se va produciendo este aerosol de muy buena calidad. Tenemos, por ejemplo, aquí un dispositivo Aeronet, por acá el eFlow. También están los nebulizadores pasivos, en los cuales la malla está fija y lo que vibra es la columna de líquido a través de fuerzas ultrasónicas. El dispositivo Respimat es interesante de comentar por cuanto es el único dispositivo de aerosol terapia que utiliza energía mecánica para producir su aerosol. Y es así como, tras dar vuelta la tuerca de la base, se tensa este resorte y al apretar el botón que libera la dosis, obliga a fluir a una porción de líquido por este tubo capilar y hacia el final existe este uniblock donde muchas microvarillas se enfrentan arriba en dos chorros que colisionan, produciendo entonces un sol de generación lenta que dura hasta 1,5 segundos. Un dispositivo bastante apreciado por los pacientes. Entonces se inhala a flujo lento con una maniobra de apnea posterior. Si el paciente no es capaz de utilizar eso, se puede utilizar una aerocámara, por supuesto. El más conocido de los medicamentos en este formato es el tiotropio y no está de más recordar que está aprobado como medicamento de tercera línea en asma infantil sobre el año de vida. Por supuesto, utilizando una aerocámara en ese grupo etario. Respondiendo un poco entonces la pregunta inicial de esta presentación, cuando nosotros nos preguntábamos cómo escoger el mejor dispositivo de terapia inhalatoria para controlar el asma de mi paciente, no podemos dejar de mencionar la educación. La educación en el uso de los dispositivos de inhalación va a ser fundamental y hay que estarla revisando permanentemente. Ojalá el paciente tenga todas las medicinas en un mismo dispositivo, pero vemos que no es raro que el paciente pueda tener un polvo seco y un presurizado. Entonces se puede confundir y equivocar los flujos, respirando, por ejemplo, aceleradamente el presurizado o inhalando lento el polvo seco. Lo mismo puede ocurrir si el paciente combina cualquiera de los dos anteriores con un Respimat. Y la pregunta fundamental que subyace aquí es si el paciente es capaz de hacer una apnea post-inhalación o no. Esto va a depender de varios factores, en general de la edad, sobre 4 o 5 años, de su capacidad cognitiva para comprender las instrucciones que hay que darle, si es que tiene que inhalar lento o rápido, si es que tiene que hacer apnea posterior o no, si puede respirar a volumen corriente 5 o 6 veces, etc. Si es capaz de hacer apnea, nosotros podríamos entonces utilizar un polvo seco, alternativa muy atractiva por el alto grado de depósito pulmonar que presenta este dispositivo cuando es bien utilizado. También podríamos utilizar
un presurizado con un espaciador. ¿Por qué digo espaciador aquí y no aerocámara valvulada? Porque si el paciente es capaz de respirar lento y profundo hasta capacidad pulmonar total con una buena maniobra inspiratoria y después hacer una apnea, podemos utilizar de esa manera el espaciador. O un dispositivo Respimat que se inhala a flujo lento con una apnea posterior. Si el paciente no es capaz de realizar la apnea, tenemos tres opciones. El paciente, va a estar respirando volumen corriente, ¿cierto? Podríamos pensar en un nebulizador, pero eso es más bien, como lo mencionamos, para los ambientes de urgencia, no tanto para el tratamiento de mantención en el hogar, donde nuestra primera posibilidad, la más sugerida por supuesto, es el presurizado con una buena aerocámara valvulada antiestática. O podría pensarse también en un Respimat con aerocámara valvulada si es que el paciente no es capaz de respirar directamente de la boquilla. Por lo tanto, esta pregunta de si el paciente es capaz de hacer una apnea después de inhalar es válida, muy importante de considerar para nuestra decisión. Disculpen ustedes que esta diapositiva esté en inglés, pero se trata del ABCDE a considerar si el asma no está controlada. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es si es realmente asma. Si bien es cierto, esta figura es de adultos, nosotros podríamos preguntarnos si tiene daño pulmonar crónico, bronquiolitis obliterante, cierto daño viral, o si tiene alguna otra enfermedad crónica de base, el paciente que simula ser asmático. Se supone que nosotros hemos descartado razonablemente todos los diagnósticos diferenciales que en el paciente en particular se puedan aplicar. Si consideramos realmente que es asmático, conocemos cuáles son los gatillantes bronquiales que producen asma en este paciente, cómo es su ambiente en el hogar, exposición a polvo, ácaros, mascotas, hay desencadenantes en el trabajo o cuando el paciente realiza sus hobbies o cuáles son los síntomas con el deporte. La compliance, ¿el paciente realmente está usando el medicamento prescrito? Sabemos que la adherencia en asma va disminuyendo a medida que va pasando los meses. No pasa más de un 50-60% después de entre los 6 y los 12 meses. La D, el dispositivo, el paciente está manejando correctamente lo que nosotros le indicamos. Aquí se producen muchos errores. Muchas veces el diagnóstico de asma es correcto, la indicación de terapia inhalatoria es adecuada, pero el paciente falla o su familia en administrar el medicamento a través de el uso de el dispositivo y las aerocámaras correspondientes. Muchos errores se cometen en esta letra D. Y la E se refiere a si estamos llegando a la vía aérea pequeña. Recordemos la diapositiva donde se expresaban los receptores de corticoides en la vía aérea distal, y es ahí donde tenemos que llegar con nuestro tratamiento de mantención con corticoides inhalados. Por lo tanto, en un niño pequeño hay que ser especialmente cuidadoso en la técnica, en el tipo de medicamento y en el tipo de aerocámara que estamos ocupando para alcanzar ese objetivo. Y esta diapositiva se refiere a lo que el clínico debe saber y considerar y el paciente debe saber cuando sale del box. En la columna izquierda, ¿por qué el médico seleccionó lo que escogió? Bueno, haciendo las consideraciones que hemos discutido en esta presentación, considerando las ventajas y limitaciones que cada dispositivo tiene y cómo se va a desempeñar y si el paciente en particular lo va a poder usar fácilmente. ¿Quién está detrás del costo de adquisición de este medicamento? ¿En qué ambiente nos estamos desenvolviendo? Por supuesto, cómo se usa, tenemos que saber nosotros para poder enseñar y cuál es la mantención y aseo de ese dispositivo. Y esto hay que estarlo repasando permanentemente. El paciente al salir del box debería saber qué función tiene el medicamento, específicamente cuál es el inhalador de mantención y cuál es el inhalador de rescate. ¿Por qué se le indicó esa terapia y cómo sabe si el medicamento es o no efectivo? ¿Cuáles efectos adversos se esperan? ¿Y cómo se administra cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo sabe que el inhalador está vacío? Importante consideración. ¿Y cuándo debe pedir ayuda? Bueno, para ir finalizando esta presentación debemos considerar
las interacciones que se producen cuando un clínico indica un inhalador. En esta publicación clásica de Geller en el Respiratory Care del 2005, ese número entero estuvo dedicado a la terapia inhalatoria. El paciente está aquí en el medio, el clínico lo atiende y muchas veces quiere indicarle cierto tratamiento, pero está supeditado a los medicamentos que se disponen en ese hospital, en su farmacia del hospital o de su centro de salud. Por otro lado, aquí el seguro puede ser el auge o la ISAPRE del paciente. Por otro lado, las compañías farmacéuticas también hacen lo suyo intentando vender sus medicamentos a los centros hospitalarios, hacer convenios con los proveedores de salud y proveer sus productos hacia el médico para que éste los escoja. Y por todas estas situaciones, no siempre el clínico le va a poder indicar al paciente lo que él cree que es lo mejor, pero hay que hacer las consideraciones necesarias para conocer qué es lo ideal para nuestro paciente. Les agradezco entonces la paciencia por escucharme y gracias por asistir a este curso de pediatría.